El asesinato de John F. Kennedy, ¿qué tan vinculado estaría Fidel Castro? Su asesinato tuvo lugar un viernes 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, al mediodía 12:30 pm, hora estándar del centro, y 18:30 UTC. Kennedy fue mortalmente herido por disparos mientras circulaba en el coche presidencial en la Plaza Dilley. Fue el cuarto presidente de los Estados Unidos asesinado, con Abraham Lincoln, James Abraham Garfield y William McKinley, y el octavo y último en morir en el cargo. Tres investigaciones oficiales concluyeron que Lee Harvey Oswald, un empleado del almacén, fue el asesino. Una de ellas concluyó que Oswald actuó solo, y otra sugeriría que actuaría al menos con otra persona más. El asesinato todavía estaría sujeto a especulaciones. Es origen de un gran número de teorías conspirativas. Revisemos los hechos. Kennedy se levanta temprano el día 22 de noviembre y pronuncia lo que sería su último discurso en vida. Luego abordaría un Lincoln Continental blanco y se dirigen hasta la base aérea de Carswell para abordar el avión presidencial. A las 11:40 el Air Force One aterriza en el aeropuerto Dallas Love, después de un corto vuelo de 13 minutos que ha realizado desde Fort Worth. La comitiva presidencial aborda un Lincoln X-100, denominado en clave SS-100X, por el servicio secreto. Se pone en marcha hacia el centro de la ciudad en Dallas. Y continuó en el asiento del chofer un agente conductor y de acompañante otro agente de seguridad. En los asientos contiguos, el gobernador Connally a la derecha y su esposa. En los asientos traseros, Kennedy a la derecha y su esposa. El automóvil va sin la capota transparente, o sea, el convertible abierto. Durante el trayecto, la comitiva tiene que realizar varias paradas para que el presidente saludara a la gente. A las 12:30 entra en la Plaza Dilley y avanza por la calle Houston. En ese momento lleva 6 minutos de retraso. En la esquina de la calle Houston con la calle Elm, la comitiva debe realizar un giro de 120 grados a la izquierda, lo que esto obliga a la reducción de la velocidad de la limusina tras pasar por la calle Elm, que queda frente al edificio del almacén de libros escolares de Texas. A una distancia de 20 metros nada más se hizo el primer disparo de 3 que supuestamente haría Lee Harvey Oswald. El disparo a disparo. Se calcula que en ese momento la comitiva iba a una velocidad de 55 kilómetros por hora. La comisión Warren concluyó posteriormente que el primero de los 3 disparos no impactó en el coche, sino en la acera. Casi todos están de acuerdo que Kennedy recibió 2 disparos y que uno de estos disparos le impactó en la cabeza y fue mortal. El primer disparo fue desviado por un semáforo y rebotó en el cemento, llegando a herir levemente al testigo James Tage. 3.5 segundos después se produce el segundo disparo, que llega a Kennedy por detrás de su espalda y sale por su garganta. Kennedy se lleva ambas manos a su garganta, levantando sus codos mientras su esposa lo observa atónita. El gobernador Connally sale herido por atrás por este disparo. Pasado el segundo disparo, el presidente, aún con ambas manos en su garganta, deja de saludar al público girando hacia la izquierda, y su esposa tira de él para recostarlo sobre el asiento, acercándose con la cabeza de su esposa al lado de la suya. Sobreviene el fatal tercer disparo y ocurre 4.8 segundos después del primero. Justo cuando el auto pasa frente a la pérgola de hormigón, cuando ocurre el tercer disparo, este impacta en forma visible y de lleno en el hueso parietal derecho en la cabeza de Kennedy. Jackie Kennedy suelta súbitamente a su esposo, quien se recuesta hacia el lado izquierdo mientras ésta se
abalanza horcajadas a la parte trasera del auto. La esposa del gobernador se tira al suelo y suelta unas flores. Un ciudadano llamado Abraham Zapruder, que filmaba la comitiva presidencial, logró captar nítidamente en su película el momento en que Kennedy es alcanzado por 2 de los 3 disparos. Esta película es parte del material de prueba que la comisión Warren utilizó en su investigación del asesinato. Según la investigación llevada a cabo por la comisión Warren, Lee Harvey Oswald, presunto autor de los disparos, habría usado un fusil de cerrojo Carcano M91-38 de fabricación italiana con mira telescópica para haber podido realizar dichos disparos con tanta certeza. El asesino tendría que haber tenido experiencia como francotirador. Otros heridos: el gobernador de Texas, John Bowden Connally Jr., quien iba en el mismo coche sentado adelante del presidente, también fue gravemente herido, pero sobrevivió. Su herida ocurrió casi a la vez que el primer disparo que impactó sobre Kennedy, teóricamente como el resultado de la misma bala, lo que ha dado pie a la existencia de la llamada teoría de la bala mágica. Entonces, al parecer, la acción de su esposa de recostarlo sobre sus piernas ayudó a salvar la vida, dado que evitó en mayor medida el neumotórax producido por la herida. James Stage, un espectador y testigo del asesinato, también recibió una pequeña herida en la parte derecha de su cara. Estaba situado a 82 metros frente al sitio donde Kennedy fue alcanzado. Las declaraciones oficiales de su muerte: tras el tiroteo, el Lincoln abandonó y así a toda prisa el lugar. El resto del camino fue abrazada a John, sujetándole la cabeza para impedir que se le saliera el cerebro. Relataría más tarde la esposa del presidente: después de una frenética carrera, John F. Kennedy y el gobernador de Texas son sacados del coche a la puerta del hospital Packard, aunque no había ninguna esperanza. Los doctores James Carrico y Malcolm Perry, los primeros en atenderle por ese orden, no dudaron en intentar lo imposible para reavivar el pulso y la respiración. Decidieron practicarle una traqueotomía aprovechando la herida de la bala de la garganta de Kennedy, la única visible. Además del espantoso destrozo de la cabeza, fue inútil porque aunque le hubieran devuelto las constantes, tenía medio cerebro fuera del cráneo y ya no existía actividad neuronal, como comprobaría el neurocirujano Kemper Clark. Alrededor de 40 minutos después se abandonó todo intento y se consensuaron a esto de las 13 horas de Dallas, como el momento de la defunción de JFK. El gobernador Connally fue operado 2 veces de urgencia ese día. ¿Qué nos indica la autopsia? Después del aterrizaje del avión presidencial, el Air Force One, en la base aérea de Andrews, a las afueras de Washington, D.C., el cuerpo de Kennedy fue trasladado al Hospital Naval de Bethesda para su autopsia. La autopsia fue realizada por 3 médicos de la Armada, con 30 oficiales militares como testigos. 2 agentes retirados del FBI que estaban presentes declararon que Kennedy tenía una gran herida en el lado derecho de la cabeza, otra herida de aproximadamente 14 centímetros debajo del cuello de su chaqueta, por encima del lado derecho de la columna, y una tercera herida en la cara anterior de su garganta, en el borde inferior de la nuez de Adán. La comisión Warren realizó esta misma información. El informe del FBI sobre la autopsia fue realizado por los agentes especiales Silver y O'Neill el día 31 de octubre del 2009. Wayback Machine publicado este día varias fotos
y radiografías fueron realizadas durante la autopsia. Varias de ellas desaparecieron de los informes oficiales. Las fotos de la autopsia preparadas por Assassination Records and Review Board, y se puede ver pues aquí pues el asunto de la defunción el 29 de agosto del 2008 publicado. Su funeral, después de la autopsia en el Hospital Naval de Bethesda, el cuerpo de Kennedy fue preparado para el entierro y trasladado a la Casa Blanca y expuesto a la sala este durante 24 horas. El domingo siguiente al asesinato, cubierto con la bandera de Estados Unidos, fue trasladado al Capitolio para una vista pública. En todo el día y noche, cientos de miles de personas visitaron este féretro. Representantes de 90 países, incluyendo la Unión Soviética, asistieron al funeral el día 25 de noviembre, día del tercer cumpleaños de su hijo John F. Kennedy Jr. Después del funeral realizado en la Catedral St. Matthew, fue trasladado en carro de caballos al cementerio de Arlington, donde fue enterrado. También durante su funeral fue interpretado el Duelo de la Patria, obra del costarricense Rafael Chávez Torres. El funeral fue oficiado por el arzobispo de Boston, el cardenal Richard Cushing, amigo personal de Kennedy, quien había casado a John y a Jacqueline Kennedy y bautizó a sus dos hijos, quien también había oficiado el funeral de su hijo Patrick, fallecido 15 semanas antes de su padre. Lee Harvey Oswald. Lee Harvey fue detenido 80 minutos después de este suceso. Y fue acusado de muerte de Tippit y de Kennedy. Lee Harvey Oswald fue detenido 80 minutos después del asesinato del oficial de policía de Dallas, así sería, J.D. Tippit, y fue acusado de muerte de Tippit y de Kennedy a la última hora de la tarde del día 22 de noviembre. Oswald negó siempre haber disparado contra el presidente. El caso de Oswald nunca fue juzgado porque 2 días más tarde, mientras era trasladado y custodiado por la policía, Jack Ruby, un gángster de Dallas, le disparó y lo mató. La policía de Dallas, después de la detención de Lee Harvey Oswald y la recogida de pruebas físicas en la escena del crimen a las 22:30, el día 22 de noviembre, 4:30 de la mañana del 23 de noviembre, se ordena al jefe de la policía de Dallas, Jesse Curry, por gente de Washington, según sus propias palabras, enviar todo el material al cuartel general del FBI, pero no a Oswald. Describió que había casquillos del mismo calibre en una ventana a más de 1500 metros de distancia. La investigación del FBI dice que fue la primera autoridad en completar una investigación oficial. El 9 de diciembre de 1963, solo 17 días después del asesinato, el informe del FBI fue entregado a la Comisión Warren. El informe estableció que solo 3 disparos fueron realizados. El primero impactó sobre el presidente Kennedy, y el segundo en el gobernador de Connally, y el tercero en la cabeza del presidente, matándolo prácticamente de una. El FBI concluyó que Lee Harvey Oswald hizo los 3 disparos. ¿Qué dice la Comisión Warren? La primera investigación oficial del asesinato de Kennedy fue establecida por el presidente Lyndon B. Johnson el día 29 de noviembre de 1963, una semana después de su asesinato. Fue presidida por Earl Warren, jefe de la Corte Suprema de Estados Unidos, conocida universalmente, pero no oficial, como la Comisión Warren. El informe final de la comisión fue publicado en septiembre de 1964. Después de 10 meses de investigación, el informe concluyó que no podía encontrarse evidencias persuasivas de una conspiración interna o externa que implicaría a otras personas, grupos o países, y que Lee Harvey Oswald actuó solo. Sin embargo,
mucha evidencia se ha acumulado en torno a la posibilidad de una conspiración. El mismo hecho de que Lee Harvey Oswald fuera un agente de la CIA se ha estudiado en varias oportunidades. Se inició con Víctor Marchetti, quien en su libro Cult of Intelligence describió los programas de agentes dobles en los que se habría encuadrado Oswald. El Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos, el Comité Selecto de esta Cámara de Representantes sobre Asesinatos US House of Representatives Select Committee on Associations, bueno, en fin, HSCA, fue creado en 1976 para investigar los asesinatos de John F. Kennedy y el Dr. Martin Luther King Jr. Las investigaciones del comité duraron hasta 1978 y en 1979 emitieron pues el informe final. El HCCA, dejémoslo ahí, concluyó que en su informe de 1979, entre otras cosas, que el presidente John F. Kennedy fue probablemente asesinado como resultado de una conspiración. El comité concluyó además que 4 disparos fueron efectuados y que el tercer disparo fue de un segundo asesino localizado en el montículo de hierba, pero falló. El Departamento de Justicia del FBI, CIA y la Comisión Warren fueron severamente criticados por su pobre desempeño en las investigaciones llevadas a cabo y el servicio secreto fue tildado de deficiente en su protección al presidente. En cuanto a teorías del asesinato, investigaciones oficiales de 1964, las conclusiones del informe de la Comisión Warren, 1978, conclusiones HSCA, Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos de House Select Committees on Associations, en 1998, conclusiones de la ARRB en preparación y teorías de la conspiración, 1967, la investigación de Jim Garrison, 1963 a 1999, otras teorías de conspiración. Acerca de la conspiración, Howard Hunt, miembro importante de la CIA, confesó en su lecho de muerte, de acuerdo con su hijo, la supuesta auténtica trama que envuelve este magnicidio. Según Hunt, el 36º presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, habría sido el autor intelectual del asesinato. Ansioso de conseguir el poder tras 2 años como vicepresidente y viendo cómo las posibilidades de suceder a Kennedy se desvanecían. El asesinato habría sido pues planificado por ciertos agentes de la CIA que estarían en contra de Kennedy, como el propio Hunt y Cole Meyer, cuya esposa tenía un amorío con el entonces presidente. El francotirador habría sido un asesino a sueldo de la CIA proveniente de la mafia corsa, llamado Lucien Sarti.